ya en el valor normal que suele registrarse para San Juan. Y podemos decir, sin no dar muchas vueltas, que estamos alrededor de entre las 35 y 40 días ya con heladas registradas en este invierno. ¿Eso qué permite inferir con respecto a la evolución? ¿Cómo redunda haber logrado esta marca? Es importante siempre remarcar que para los cultivos, que es lo que nosotros nos dedicamos a ver, el efecto del estado del tiempo o del clima sobre los cultivos, lo importante es que las etapas o las distintas estaciones del año se encuentren bien marcadas, que se encuentren bien separadas una de las otras. En el caso del invierno es importante que exista y se registren las heladas. Creo que lo hablábamos la vez anterior, la importancia de las heladas tiene que ver principalmente con ese registro que tienen que tener las plantas a la hora de decir, estamos en el invierno, es el momento en el que tienen que descansar, por así decirlo, entre comillas, pero también es el momento en el cual se preparan para un nuevo ciclo. ¿Sí? Ese nuevo ciclo que empezará ya en primavera, principalmente los cultivos de hoja caducas que tenemos en la provincia, necesitan pasar por esta etapa y necesitan tener presente que también esta etapa puede ser riesgosa también para ellas. ¿Por qué? Porque las heladas son buenas en el sentido de, en la jerga se conoce como para, bueno, tenemos menos plaga, cuando tenemos heladas en el estado ¿no? Normal, es decir, tenemos menos plagas, se controla un poco la presión de las plagas y enfermedades que puedan afectar a los cultivos, pero más allá de eso también tenemos el riesgo de que si esas heladas tienen o alcanzan valores de temperaturas muy bajos, pueden causar daños. Entonces también hay que estar atento a eso, ¿sí? Por más que el cultivo esté, mi planta esté dormida en este estado de dormancia, le puede causar daño porque tiene un rango de tolerancia, ¿sí? Este año se han Exactamente. alcanzado temperaturas bajas, allá por el 1 de julio, heladas que han alcanzado valores que en torno a los 9 grados bajo cero. Y eso sí ya es algo riesgoso para algunos cultivos. Pero bueno, esperemos a ver cómo les ha ido y ya lo veremos iniciada la primavera, cómo llegaron y cómo pasaron esas etapas. Vos has sido suficientemente claro en tus charlas y además cuando te hemos consultado, en el sentido de que en San Juan las heladas son cada vez más erráticas y además zonificadas. Es decir, no podemos analizar un contexto o inferir módulos globales, sino que hay que verlo prácticamente por departamento. ¿Esto es así? ¿Se vuelve a repetir? Exactamente, sí. Podemos decir con total confianza que las heladas en San Juan son fenómenos muy locales, ¿sí? Un fenómeno muy de un solo lugar, por así decirlo. Depende mucho de la génesis, es decir, de cómo se producen esas heladas. Por eso tenemos en San Juan, principalmente en el Valle de Tulum, una zona que está delimitada por la altura, ¿sí? Vamos a decirlo así. Tenemos unas zonas muy bajas, que es 25 de Mayo, Sarmiento, principalmente del Valle de Tulum, y zonas altas que tienen que ver como Pocito, Albardón, Carpintería. Esas zonas difieren en la cantidad de heladas y en la magnitud de la helada, es decir, con qué temperatura van a alcanzar esas heladas en esos lugares. Y te podemos dar un ejemplo desde de ahora nada más. Caucete, por ejemplo, ha registrado hasta la semana pasada 34 heladas, 34 días con heladas. Pero en cambio, San Martín ha alcanzado 46 días ya con heladas. Es bastante, ¿no? La diferencia, es casi 11 o 12 puntos más, 12 días más de heladas o 12 heladas más registradas en un departamento que es vecino, simplemente de Caucete a San Martín están siendo departamentos vecinos. Bueno, esos departamentos han alcanzado, estando uno al lado del otro, distintos registros de heladas con distintos también valores. La temperatura más fría o la helada más fría, por así decirlo, que tuvo Caucete, llegó a los 7 grados bajo cero, en cambio San Martín a los 9. Entonces ahí tenemos ya esa diferencia que bien marcás vos y la importancia de tenerla en cuenta a la hora de planificar mi cultivo o a la hora de pensar qué cultivo hacer. También eso lo tenemos que tener en cuenta porque las heladas marcan
y nos delimitan las zonas en donde podemos también hacer ciertos cultivos. Claro. Dos temas vinculados con ello para escuchar tu opinión. Por un lado, el tema agua en esta época de monda de canales y ausencia de agua. ¿Qué hacer aquellos que tienen la posibilidad de regar? Y por otro lado, el tema vinculado específicamente con poda, la necesidad que en esta etapa de dormición la poda pueda ser la aconsejable, la óptima, la que no debe descansar, no debe pasar mucho tiempo, digo, la que no se debe demorar. Muy buenas preguntas. Voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar por la poda, que me parece algo importantísimo a la hora de hablar de las heladas y te lo relaciono con la pregunta que me hiciste anteriormente. Se ha notado en los últimos tiempos y en las últimas décadas que San Juan, el Valle de Tulum, está teniendo heladas cada vez al final del periodo de invierno, las que se le llaman heladas tardías, la de agosto, septiembre, más erráticas. Es decir, no tienen un patrón que podamos seguir, ¿sí? Antes, por lo menos, hasta la década del 80, sabíamos que hasta el 20 de septiembre tenía cierta cantidad de riesgo de tener una helada tardía, supongamos, por poner un ejemplo, en Pocito. Bueno, ahora ya no se da eso así. Hemos comenzado a registrar heladas erráticas. Hay años que sí, años que no, años que se va después del 20 de septiembre, años que vuelve otra vez, se acerca más a julio. Entonces, eso a nosotros nos ha permitido definir o acuñar la idea de que son heladas erráticas. Ahora, con respecto a la poda, es muy importante lo que acabas de decir. Por ejemplo, el cultivo de vid, si nosotros elegimos la fecha correcta para realizar la poda, lo que podemos hacer es atrasar, si hacemos podas tardías, podemos atrasar un poco, ¿sí? Algunos días, esa brotación de esa vid o de ese cultivo, y de esa manera podemos tal vez escapar alguna de esas heladas erráticas. Que hace ya 3 años tuvimos un problema muy grave con una helada tardía. Bueno, en los cultivos la poda puede llegar a ser una herramienta, no total, pero puede llegar a ser una herramienta que nos puede servir a la hora de una helada tardía, errática, como le llamamos nosotros, lograr escapar, por así decirlo, en algunas ocasiones. Es algo muy importante. Claro. Y respondiendo a tu segunda pregunta, lo de la monda y demás, yo soy de la idea, esto ya es una opinión técnica profesional, pero personal, soy de la idea que si el cultivo se encuentra, y siempre lo sugiero, se encuentra en estado de dormición sin hojas, no tiene necesidad de ser regado. No hay necesidad, no está consumiendo agua, no necesita agua y no es para nada ideal usar el riego y usar un recurso que es escaso y que tenemos que cuidarlo en San Juan para regar algo que no lo está usando. Simplemente estamos desperdiciando ese recurso vital. No hay que regar si no tenemos un cultivo con hojas o activo en este momento. Excepto si estamos haciéndolo un control para heladas, que eso es otra cosa y es totalmente diferente, y que es una de las técnicas pasivas de control de helada que se usa, que es mojar el perfil del suelo, que esté húmedo, no encharcado, para que de esa manera la radiación solar se pueda acumular en el suelo y mitigar los descensos de temperatura nocturna y de esa manera no llegar tal vez a tener una helada de alta magnitud que pueda dañar a mi cultivo. Pero eso es, como vuelvo a remarcar, es si estamos realizando un control de heladas. Ha sido muy claro, estimado Cristian. Te seguiremos consultando más adelante. Aprovechamos este momento para que todos estos consejos lleguen a los productores y que a su vez se hagan amigos de un elemento sustancial como es la aplicación que permite evaluar las heladas en las estaciones meteorológicas, como por ejemplo tiene la provincia mediante la página de COVIAR, ¿no? Sí, es fundamental eso que remarcas. Es importante estar siempre atento. Yo me permito decirte esto. Hace unos años atrás vinieron unos productores de almendra de Mendoza
y nos compartieron una idea a la cual yo le pedí permiso poderla compartir. Ellos nos dijeron, mira, antes cuando pensábamos un cultivo, ellos lo decían desde el almendro, ¿no? Decían, pensábamos en el riego y en el suelo. ¿Qué suelo teníamos en el lugar? ¿Qué riego? Si teníamos agua o no teníamos agua para regarlo. Ahora, en esta nueva década, dijeron ellos, no solamente tenemos que pensar en esas dos cosas, sino también tenemos que comenzar ahora a pensar en el clima. El clima es un recurso más que hay que comenzar a tomar atención y a tomar nota de lo que hace año a año para poder planificar nuestros cultivos y para poder pensar también qué cultivar. Muchas gracias, Cristian. Buena semana, ¿eh?